Hola, buenos días. Bienvenido a tu canal Sendero Victorioso. En esta mañana veremos el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, de los versículos 1 al 18. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. En el capítulo anterior, el 17, vimos la oración más extensa y profunda de Jesús. Sabía que su tiempo de morir estaba cerca y dijo al Padre: He acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que se había profetizado que iba a suceder se estaba cumpliendo. Y en este capítulo 18, el Evangelio de Juan empieza a tomar un sentido dramático. Vemos aquí su arresto. Jesús no puso resistencia, no peleó, no dijo nada, no porque tuviera miedo, sino porque a eso había venido, a entregar su vida por nosotros. Aparece un personaje, Caifás, el yerno de Anás, el sumo sacerdote de aquel año. Él fue uno de los que consintió en el complot para matarle, junto con los fariseos y demás sacerdotes. Pensó que matando a Jesús sus problemas se acabarían, pues mucha gente estaba creyendo en sus palabras. Pero ellos nunca lo aceptaron, por el contrario, lo veían como una amenaza porque creía que les robaban seguidores. Sin embargo, lo que Jesús realmente hacía era abrirles sus ojos espirituales para que ellos reconocieran que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. También tenemos a Judas. Él cometió muchos errores y a pesar de ser uno de sus discípulos, nos enseñó que por más cerca que estemos de Jesús, somos propensos a fallarle. De hecho, todos los días lo hacemos, pues no somos perfectos, pero al tener conciencia de nuestros pecados, debemos pedirle a Dios que nos ayude para no fallarle. Por último tenemos a Simón Pedro. Inicialmente, él sí se opuso al arresto del maestro, cortándole la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo que guardara su espada, que era necesario que se cumplieran las escrituras, y sanó a Malco. Después de esto, Pedro siguió de incógnito a los soldados y alguaciles que habían prendido a Jesús. Dice la palabra que estaba en medio de los alguaciles, y aquí escuchamos la primera negación de Pedro, cuando la portera le preguntó si era uno de los discípulos y él dijo que no. ¿Cuántas veces tú has negado a Jesús, sea por el motivo que sea?
Pedro lo hizo por miedo tal vez, pero más adelante vemos su arrepentimiento, teniendo un cambio radical, pues tuvo uno de los ministerios más prósperos relatados en la Escritura. Después de su error y su posterior arrepentimiento, Dios lo usó de una manera extraordinaria. A ti que me escuchas, Jesús quiere ser tu Salvador, tu amigo. Quiere que tú procedas al arrepentimiento. Quiere que sepas que las cosas que ves y experimentas en este mundo no serán para siempre, pero la vida que Él te ofrece sí es eterna. Te invito a que lo aceptes, no necesitas nada, simplemente creer y dejar que su Santo Espíritu haga la obra en ti. ¿Crees que tu vida no tiene remedio? No te preocupes. Dios es especialista en casos imposibles. Solo acéptalo y Él te transformará en un hombre o una mujer nueva. Si tú ya lo conoces, sigue adelante. Busca la manera de ser usado grandemente. Continúa con tu mirada puesta en Él para que pase lo que pase, no vuelvas atrás. Bendiciones.